Bueno, Gaby, antes de hablar del hospital, cuéntame tú también tu recorrido. Yo sé que tú has pasado poco tiempo, pero también por Italia, por Milán y tal. Tu recorrido de estudios y cómo has pensado y llegado a hacer tomar esta iniciativa, ¿no? En el mundo hospitalario, probablemente sobre la base de la experiencia de tu padre, ¿no? Pero porque a veces los hijos cogen ¿no? vías completamente distintas, ¿no? Vamos a ver, bueno, en mi caso yo, pues al final acabas mimetizando con muchas de las cosas que ves en casa, ¿no? En particular yo soy abogado, bueno, licenciado en Derecho, ejercité la ciencia jurídica durante 5 años en una multinacional también del mundo de la asesoría. Y bueno, una vez concluí la carrera, empecé a trabajar en esta plataforma. Lo que pasa es que yo, digamos que de casta le viene al galgo y siempre había tenido una pasión por el mundo de la empresa y por el mundo de la iniciativa empresarial, y ya de muy pronto tuve muy claro que claramente pues mi futuro profesional no iba a ir encaminado al mundo de la ciencia jurídica. Entonces, a raíz de esta circunstancia y también de mi vocación de trasladar mi actividad profesional al mundo de la empresa, cursé un MBA, un Executive MBA en la Escuela de Negocios en IES, en Barcelona, durante 2 años, y me incorporé a la compañía en el año 2007 a través del departamento internacional, con 2 situaciones de expansión en Portugal y Marruecos, que fue una buena vía de entrada a una empresa que presidía mi padre por entonces. Claro, con la experiencia internacional. Sí, sí. Y digamos que en ese caso el proyecto conjugaba mucho de, uno era una licitación de unos hospitales públicos y había una vertiente muy basada en un asesoramiento jurídico, una interlocución con los legales de los países, y bueno, fue una magnífica vía de entrada y de aprendizaje de lo que era el sector, efectivamente, sí. Hasta que en 2012 yo abandoné la compañía que fundó mi padre. Es en ese punto donde un poco a raíz de Wings for Business se conjuga una situación de punto de encuentro, un atelier, donde diferentes directivos de la compañía empezamos a intentar vaticinar o adivinar por dónde van a ir un poco las tendencias o los vectores de crecimiento del sector sanitario español y en general del sur de Europa, ¿no? Y ahí ya un poco nos equivocamos cuando empezamos a introducir aspectos o tendencias de amplísima concentración hospitalaria en torno a grandes compañías, también fruto de la situación de la necesidad de la doble cobertura de salud que también se está poniendo de manifiesto, que es una pública-privada. Eso es. Y entonces intentamos, en un ejercicio más de ocio y de buen entendimiento entre nosotros, a intentar dibujar cuál podía ser un escenario para retornar, para volver al sector sanitario privado. Pero en una manera más moderna, decimos, más... Bueno, tiene mucho de lo que también es la relación entre mi padre y yo, ¿no? Él tiene una manera de hacer las cosas extraordinaria, y yo, por suerte o por desgracia, soy mitad de mi padre y mitad de mi madre, y en este sentido, pues... Pero eso me interesa mucho. Cuéntame de la mitad de tu madre. No, bueno, él ya lo habéis visto con pocas palabras, es una persona con una vitalidad extraordinaria, y yo siempre le digo, papá, está muy bien, es muy expansivo, ¿no? Es una manera de decir, está muy bien, pero siempre con los colaboradores que trabajamos, ¿no? Siempre decimos que mi padre es un gran lanzador de ideas, ¿no? Pero luego tenemos que estar el resto, ¿no? Aterrizando un poco. Sí. Y, digamos, bueno, pero esto es un complemento estupendo. Sí. Bueno, hay una gran posibilidad de aprendizaje para mí, ¿no? Y quizás esa es la vertiente más de mi madre, ¿no? Yo me considero quizás una persona un poco más pausada, me gusta mucho más un punto de orden y de rigor, y quizás soy algo más sistemático. En su caso, pues hay un aspecto de genialidad y de capacidad de improvisación y espontaneidad que evidentemente está fuera de duda, ¿no? Entonces, pues bueno, fantástico. Y mamá es enfermera. Bueno, y sí, efectivamente. Bueno, claro, es que el aspecto del sector era difícil que en mi caso no acabase trabajando en el entorno hospitalario, porque mi madre es enfermera, una gran enfermera. Tu padre, tu madre, y USP fue un proyecto que yo viví muy de cerca, a nivel personal y profesional. O sea. Oiga, y de chiquitín, de pequeñito, yo dirigía un hospital en Barcelona, la Clínica Quirón, y por Navidad y por fin de año siempre nos íbamos juntos, él y yo. Él era
a felicitar las fiestas a todos los empleados del hospital, él me acompañaba, paseábamos, Sí, o sea, insomma, que lo y lo has hacíamos vivido, cada vamos, año, lo has ¿no? vivido. Lo hacíamos cada año, entonces él, bueno, esto lo... Sí, sí, siempre ha habido una... En los proyectos de mi padre siempre ha habido una identidad, una huella muy particular, que quizás es algo que también nosotros estamos intentando impregnar en nuestro nuevo proyecto, en Tres Torres, ¿no? Pero no es algo habitual que la persona que preside o que dirige la compañía el día de Navidad vaya a felicitar las fiestas, se interese... Claro. No, sobre todo porque no estamos hablando de una compañía, un hospital es siempre una cosa importante, voglio dire, dal punto de vista también de las personas que trabajan, la cantidad de personas que trabajan ahí. Pero bueno, me parece pero una iniciativa estupenda, porque la cercanía es muy importante, ¿no? Es motivadora. Es que la cercanía yo creo que es el leitmotiv de nuestro proyecto. Es decir, nosotros tenemos que hacer buena medicina, debemos tener buena tecnología, debemos tener buenos hospitales, pero sobre todo la cercanía. Porque cuando uno entra en un hospital está enfermo, está angustiado, está estresado, su familia, sus amigos, todo el mundo también. Nuestra obligación es restablecer su salud, pero además tenemos que mimarle y tenemos que cuidarle, ¿no? Y a veces esto se nos olvida, ¿no? Porque los que trabajamos en el sector sanitario, te acostumbras y no acabas pensando. O intenta defenderte con un poco de frialdad. Exactamente, para no traspasar la raya de la emoción, ¿no? Claro, claro. Mira, yo esto lo entiendo perfectamente porque además yo soy presidente de una fundación, en vez de que te lo conté, sí. Curarte, que lanzamos un máster exactamente que se llama Humanización en Salud. Proprio para que todo lo que trabaja en un hospital, desde los gestores hasta digamos, el terapeuta, la última persona del hospital, entienda que en su profesión está la empatía, está la capacidad de comunicar, la cercanía, exactamente por los motivos que tú decías. Bueno, esta es una característica entonces vuestra que estáis llevando adelante también en este proyecto, ¿no? Claro, entiendo, ¿no? Sin duda. A ver, al final, si lo abordamos desde el ángulo más personal, para nosotros es un elemento innegociable. En términos más de proyecto empresarial, para nosotros es un vector, una ventaja competitiva a nivel de mercado. Para nosotros es fácil porque nuestro abordaje del sector, del proyecto es muy espontáneo, es muy natural. O sea, nosotros nos definimos como muy horizontales, nos gusta vivir la operación, el tracto empresarial desde primera línea, y al final esto tiene mucho que ver con la situación de orientación al paciente y a sus necesidades. Claro, ¿no? porque te das cuenta realmente de qué ocurre ahí, ¿no? ¿Y cómo impacta la tecnología ahora en el mundo sanitario? Porque yo creo que va a cambiar por completo, ¿no? Y probablemente ya está empezando. Ya ha cambiado mucho, pero hay un factor para mí, bueno, no sé si tú estarás de acuerdo, Gaby, que es el factor humano. Es decir, por mucha tecnología hoy ya están los Da Vinci, que son robots quirúrgicos y tal. Puede casi operar desde su casa. Sí, pero el factor humano no va a desaparecer jamás. Antes, al revés, va Claro, es a ser decir, más tú vas a importante. tener más herramientas y mejores herramientas para diagnosticar, probablemente para operar, para tratar, pero el factor humano es lo que decíamos. Es decir, si tú entras en imaginémonos que tú entras en un hospital y todos son robots. Esto que decíamos, del afecto y tal, ¿dónde está? O sea, y si tú estás emocionado, tú estás deprimido, tal, ¿quién te trata? Claro. Es imposible, imposible. De todas formas, los avances tecnológicos, independientemente de que tiene que estar también en la parte humana, por cierto, a mayor razón, pero la parte tecnológica está ayudando mucho también en la cura, ¿no? Y en la prevención de las curas, de las analíticas. Entonces, hablarme un poco de cómo respecto a la primera experiencia de USP, esta segunda experiencia, cómo está, porque han pasado algunos años, ¿no? Entonces, cómo ha avanzado no solo la gestión hospitalaria, sino también las herramientas, ¿no? que dentro de un hospital están. Yo creo que te interesa también para la persona. Sí, por supuesto. A ver, al final nosotros lo que tenemos claro es que estamos en una espiral de una evolución a niveles exponenciales, es decir,
la inserción de la tecnología, la técnica, en el avance no solo preventivo, sino predictivo y curativo de las nuevas tecnologías y de nuevas herramientas asistenciales es un hecho ya casi innegociable, porque al final, si no cuentas con ellos, estás dándole la espalda a una situación de mercado, ¿no? Y que es una actualidad para los pacientes. Para que nosotros, lo innegociable para nosotros no está reñido con el hecho de tener un trato cercano, y el elemento tecnológico quizás nos da un aspecto más de continuidad. Nosotros hablamos de cercanía, no solo del paciente, que en este caso también es algo que ya damos por supuesto, pero también con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Es decir, intentamos que sea algo muy transversal, muy 360 grados. Básico, diría yo. Claro, porque al final uno no puede ser cercano con los pacientes y no revestir esta misma vertiente, ¿no? con el resto de stakeholders, eso es. Claro, claro. Pero fíjate, lo que hablábamos de tecnología, yo creo que quizás sí que podríamos introducir el servicio este de genómica que vamos a poner en marcha. O sea, esto es una ruptura brutal, ¿no? De lo que entendemos que se trata nosotros es de estar en contacto con el último nivel de innovación, evidentemente siempre con unas barreras de inversión importantes, ¿no? Pero sí que intentamos estar en contacto con la vanguardia terapéutica y preventiva para ver dónde podemos ubicarnos para contar con lo último, ¿no? Y en este caso, a lo que tú comentas, se trata de una compañía formada en el MIT, en el Harvard Business School en Boston, en Estados Unidos, y que efectivamente tiene el último avance para desarrollar el descifrado del genoma y del exoma humano, eso es, sí. Y es un acuerdo que acabamos de cerrar la última semana y que estará accesible para nuestros pacientes en nuestro hospital de una manera exclusiva. O sea. Fíjate, ahí se introduce un nuevo concepto. Siempre hemos hablado de la curación y la rehabilitación, esto en principio. Luego se introdujo la prevención. Pero es que ahora estamos ya en la predicción. Es decir, que tú... Ya puedes saber si más adelante puede pasar algo. Exactamente. Claro, y esto es un cambio impresionante. Importante, impresionante. Sí. Bueno, en algunos casos, aquí un poco están problemas que pueden ser de tipo ético y tal, pero en algunas... Primero hay un tema de confidencialidad brutal, claro, unos controles y unas protecciones tremendas. Claro. Pero luego, si tú decides que quieres saber todo tu genoma y quieres saber todo, es que, bueno, es que te pueden descifrar tu vida y el futuro de tu vida. Y bueno, claro, ahí hay un componente ético importante. Y luego de responsabilidad también de la misma persona, no solo del hospital. En el caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, que se operó sabiendo que más adelante podía tener riesgo de cáncer de mama y tal. Lo que quiero decir es que efectivamente los avances siempre son buenos, luego se trata de saberlo gestionar muy bien, ¿no? Porque... Y aquí tiene que ver, no sé si es un binomio o un polinomio entre la propia persona y su entorno médico, ¿no? Es decir, y esto es un trabajo muy humano, porque la predicción y tal es tecnológica, pero luego en la gestión... Para tomar también la decisión, ayudar a tomar ¿Cómo vas decisiones? a vivir cuando tú sabes claro, tienes unas expectativas de tener enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, no sé qué, a los tantos años y tal? ¿Cómo lo vas a gestionar? Entonces tú ahí lo has de trabajar y no lo puedes hacer solo. No lo puedes hacer solo. O sea que es una constante evolución. En realidad, el médico, independientemente de las distintas especialidades, tiene que ser un psicólogo también. Porque en el fondo la relación con el enfermo tiene que guiar en cualquier manera la decisión y la vida del enfermo, ¿no? Claro. O del futuro potencial del enfermo. Tiene que ser el psicólogo, tiene que ser un buen consejero y a la vez un buen ejecutor, porque llegará un momento que a lo mejor tendrá que intervenir.